Muchas gracias. Proseguimos con la jornada. Ahora tenemos la primera mesa, mesa de transformación digital, camino hacia la prevención 4.0, que como veis, nada más que por el título, seguimos en la línea de la conferencia Marco, ¿no? Trabajo seguro y saludable en la era digital. Os voy a presentar a Carlos Mojón Ropero, director técnico del laboratorio Himalaya, que va a moderar la mesa, en este caso sillas, y le doy paso. Carlos, por favor. Muchas gracias. Muy buenas, mi nombre es Carlos, soy técnico de prevención, algunos cuantos ya nos conoceréis, también porque ya es la cuarta vez que intervengo en este evento, que por ende vaya por delante las gracias por llamarnos y confiar. Y nosotros participamos aquí porque creemos firmemente en este objetivo, que es centralizar los eventos preventivos en bloques monotemáticos y sobre todo un bloque monotemático tan importante como es el agro en una región como es Andalucía, en un país como es España y en una comunidad europea con la importancia que ello entraña. Y vaya por delante el hecho de que dentro de poco tendremos elecciones a las europeas y no sabemos lo importante que es mirarse bien los programas para saber cuáles son las políticas que en este caso concreto al mundo agro competen, ¿de acuerdo? Porque si no, luego se llevan las sorpresas que se llevan, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros estamos aquí todos en calidad de técnicos, tanto mi compañera Tania, como Juan Carlos Bajo, como José Antonio Millán, que muchos de vosotros lo conoceréis perfectamente. Vamos a hablar de un punto de vista de la prevención 4.0, que también es un poquito surrealista, ¿no? Porque me he perdido porque la 3.0 cuál era y la 2.0 tampoco no la tengo yo muy clara. Pero bueno, esto es una vacilada de ponerle un título a una mesa sobre cuál va a ser el futuro de aplicación al asunto de la prevención con las nuevas tecnologías. Pero evidentemente es obligatorio tratar el tema este de la agricultura y el trabajo en el campo y la seguridad de salud en el campo con el realismo que merece. Y me refiero que esto se puede contar de dos maneras. Una muy bonita y muy ideal, que contaremos la parte, pero también una realista, que me vais a permitir, tanto los tres compañeros como yo vamos a hablar con lo que es la realidad, ¿de acuerdo? Y la realidad en el campo, evidentemente, es que no es igual que en otro sector, ¿vale? Es un trabajo mucho más duro, es un trabajo con una alta temporalidad, un trabajo con una estacionalidad brutal. No es lo mismo trabajar en invierno que verano, que en otoño, que en primavera. No es para nada lo mismo. No es lo mismo trabajar en la Sierra Norte de Sevilla que trabajar en la costa tropical de Granada. No es lo mismo. Y una vez más, como siempre he dicho, para los técnicos de prevención, eso es una cruz. Eso es una responsabilidad, es un hándicap muy importante porque, claro, no estamos preparados para afrontar toda la problemática. Y encima, ahora con las modificaciones de la ley que sabéis que está habiendo con la comisión de la ministra, que nos van a meter mucho más incisivo el tema de hacer más específica la evaluación de riesgo, teniendo en cuenta temas de edad, temas de generación, temas de género, cosa que Tania nos va a hablar. Por cierto, que tengo que presentaros rápidamente. Tania López Rico va a hablar desde el punto de vista de género, ¿vale? Incluyendo la importancia que hay que tener a la hora de diferenciar hombre y mujer, incluso dentro del papel de la mujer, los diferentes estadios de edad de la propia mujer. Un tema muy interesante y ella como experta le hemos confiado que hable de este tema. Juan Carlos Bajo nos va a hablar de la aplicación directa de un tema que es la robótica. Cómo se aplica la robótica en el campo agro, o sea, en el área agro. En caso concreto que va a hablar la utilización de drones, que ya se está haciendo, y él va a hablar, supongo, del programa piloto en el País Vasco, sobre aplicaciones de fitosanitarios con drones, ¿vale? Algo súper innovador, que quita riesgo por un lado, pero pone riesgo por otro lado, porque un bicho de esos se te cae en la cabeza y te hace pupa, ¿vale? Pues no es un dron pequeñito, evidentemente, podéis imaginar que es grande. Y, ¿qué decir de Pepe, nuestro maestro, mi ídolo personal dentro de tantos años que llevo? Yo quiero ser como él. Pues ya no vale decir cuando sea mayor, porque ya soy mayor. Ya soy como él, pero no igual de potente y tal. Y él nos va a hablar del factor humano
y nos quedaremos embelesados de escucharle sus palabras que siempre, siempre nos llevan a un estadio de meditación y de pensamiento, que eso es lo que pretende la mesa, ¿de acuerdo? Yendo rápidamente, porque tengo yo la cronometración, ¿vale? No nos podemos pasar ni un minuto, porque yo te entiendo, Juan Pedro, que como esto se alargue y como haya aquí un ponente plasta, se te empieza a unir tiempo a tiempo, con lo cual ya aviso, chicos, que yo os corto 20 minutos cada uno, ¿vale? Yo tengo 15 y me quedan 12. Vamos siguiendo con el tema. Mi papel, evidentemente, a mí me traen, ¿por qué? Porque por viejuno y por años ya el tema de la higiene industrial, que es lo que más me gustaba a mí, ¿vale? De hecho, siempre lo repito, Fernando Brea, para lo que habéis conocido, era mi profesor directo. Era un funcionario de la Junta de Andalucía que trabajaba en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga en su momento, luego también estuvo en Granada, y él era aparte de bellísima persona, un hombre encantador que hacía participar de la higiene a los que de verdad le interesaba el asunto, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo lo de Fernando? Porque es muy importante rodearte de gente que quiera y tenga ganas de hablar y compartir algo, ¿vale? Porque aquí en este país también vivimos mucho de gente que son muy suyos y dicen, no, esto no lo voy a contar, está bajo patente, que no, tonterías de esas, y lo más bonito de la prevención es que hay que compartirlo todo, ¿vale? Bueno, vamos para atrás. A ver. Esta pequeña presentación la vais a tener a disposición, ¿vale? Cuando la queráis, a ver si puedo encontrar. La vais a tener a disposición porque hay unos enlaces, ¿de acuerdo? Que el que le interese el tema, perdón, no se me escuchaba, lo puede usar, incluso mejorarlo y utilizarlo para lo que vosotros os plazca, ¿vale? Un pequeño inciso, no sé si lo he dicho al principio, porque ya estoy viejuno, gracias por habernos invitado y habernos dado la oportunidad, tanto en la figura de Manolo Soriano, que hizo las anteriores convocatorias, como en tu caso Juan Pedro y Fernando García, que me consta que habéis chupado fuerte trabajo, y todos los que habéis trabajado en este tema, porque es una idea que hay que trabajar. E incluso llamarme iluso, llamarme emocionado, pero llegará un día donde habrá aquí gente en este evento de agroseguridad, llámalo agrosafety, donde haya gente de Polonia, haya gente de Hungría, haya gente de Francia, haya profesionales de la prevención sector agro de Alemania, compartiendo y exponiendo aquí sus temas. Porque incluso todos tenemos que saber que no tenemos que tener ningún tipo de complejos, ¿vale? Rápidamente, y siempre como me gusta hacer apología de quién fue el padre de la prevención de riesgos laborales, Ramazzini ya en el año 1700 hizo un capítulo, el capítulo de los agricultores, donde hacía una definición, visto con la época ilustrada de aquella época, evidentemente, con todo su machismo, con toda la misoginia que tenía en lo alto, pero es interesante cómo hacía ver él de que, claro, la atención médica para estos trabajadores del campo era inexistente. Aparte porque en aquella época, evidentemente, ¿quién tenía médico? El que tenía pasta, el que podía pagar, porque si no podías pagar no tienes médico. ¿Qué curaban los médicos? Pues enfermedades de ricos, pues un poquito de sífilis, de los ricos, un poquito, si eres pobre te mueres, un poquito de, yo qué sé, de gota, enfermedades de ricos. Enfermedades de pobres no se tenían en cuenta. Pero él aparte hacía otra mención, que aunque se le dijeran cosas y se les sugerieran a los trabajadores y trabajadoras del campo cositas para mejorar, él ya irónicamente decía, pero no hacen caso. También habría que darle una lectura de que, claro, ¿qué le va a hacer caso si esa criatura está jorobada? Son pobres, tenían que trabajar por un trozo de pan y evidentemente la preocupación por un estado de salud agradable era lo último, ¿vale? En la página, esto me está haciendo la jugada, que no... ¿Qué? Ahí lo tengo al revés. Ahí sí, fíjate tú que cateto, que lo tengo al revés. Me estaba apuntando a mí mismo, ¿vale? Ay, ¿para quién me está hablando, que no lo veo? Ah, tú, haberme avisado antes, chiquillo. Bueno, Ramazzini, en el instituto y en varias bibliotecas tenéis la referencia de todo el libro para descargarlo, con lo cual no hay excusa para decir que no se puede leer, porque hace 10 años no había huevos de encontrarlo, porque estaba descatalogado. La biblioteca del instituto no lo tenía habilitado. Entonces ya sí lo tenéis, y ahí tenéis el enlace, ¿vale? Para descargarlo en PDF gratis, porque el Instituto Nacional lo tiene gratis.
Esto es un pequeño artículo que también os lo facilito. ¿Por qué? Porque me pareció muy interesante. Monse, del Ministerio, una profesional como la Copa de un Pino, hizo un artículo donde metió una serie de cositas que son interesantes y no quiero pasar sin decirlo. El artículo completo lo tenéis ahí también. ¿Qué dijo ella? Aparte de decir que, claro, el puesto laboral de un trabajador o trabajadora del campo no es comparable a un funcionario, no es comparable a un puesto de trabajo de unas exigencias físicas mucho menores, ¿de acuerdo? Y, sin embargo, ¿cuándo sabéis o acordáis cuándo se hizo la primera ley que un poquito tocaba el tema de la seguridad de salud de trabajadores y trabajadoras? Aparte de la ley Dato, hubo una primero donde Benot, ¿vale?, hizo un intento ahí de regularizar la prevención en los menores y mujeres, limitando. Esa ley no se le hizo ni puñetero caso. Se la pasaron por el arco del triunfo hasta que en el 1900, Eduardo Dato, que fue un presidente nuestro, español, ¿vale?, yo no lo sabía, y se lo cargaron, o sea, lo mataron, tampoco lo sabía. Fíjate tú, el pobre hombre este que no ha pasado sin pena y gloria. Pues cuando publicó la ley de accidente de trabajo, curiosidad, excluía a los trabajadores del campo. O sea, ese derecho que él impugnaba de que las patronales tenían que ponerse de acuerdo para poner un fondo común de responsabilidad hacia los trabajadores y trabajadoras, excluía a las del campo. Era una categoría secundaria. En las cositas que yo he leído decían, ¿por qué? ¿Por qué será? Pues decían uno, no, porque el trabajo en el campo es distinto, eso es más familiar. Las criaturas, si el padre va a trabajar, los niños van con él. Y van a recoger la aceituna, van con él también. Y cogen los espartos y tal y cual. Pero es que eso no estamos hablando de 1900, pero eso se hacía en 1978. Con lo cual, la escolarización, el tema de analfabetismo, era un problema en nuestro país. Gracias a Dios, eso ya no pasa tanto, pero todavía hay cosas ahí de vestigiales que existen, ¿vale? Y eso es un problema y un hándicap que tenemos. Aparte de que hoy, ¿qué ocurre? Que nadie quiere trabajar en el campo. Esa es la problemática. No hay relevo generacional. ¿Y qué hay que echar mano? Pues del problema que antes ha dicho el compañero de Burdeos. Un activo de población trabajadora inmigrante, ¿vale?, que sí están dispuestos a hacer el trabajo que otros no quieren hacer. ¿Por qué? Está claro, y no vamos a hablar con rodeo, porque en su origen está mucho peor. Y algo hacen aquí que uno de aquí a lo mejor no lo hace, ¿de acuerdo? Pero son temas sociales que no me quiero meter tanto. Si ya vamos buceando más en el tema aplicación pura y dura de cómo podemos nosotros nutrirnos, los técnicos de prevención, del avance tecnológico, aquí uno me decía, tienes que hablar de la inteligencia artificial, de la IA. Yo ya estoy aburrido de la IA, porque parece ser que la IA solo lo usan para cosas malas. Y nosotros tenemos que ser conscientes que la IA, yo, dentro de lo cateto que soy, y cateto total, informáticamente cateto, pero ya lo llevamos utilizando hace mucho tiempo. Por ejemplo, cuando yo hacía una búsqueda con el Google Maps para ver la distancia, eso es inteligencia artificial, que me dice el recorrido, el itinerario y el tiempo que va a tardar, incluso donde hay y donde no hay tráfico. Cuando yo cogía y hacía con el Google Translator, no, pero con un traductor bueno de Internet y traducía español en inglés, español alemán, español francés, eso es inteligencia artificial. Y eso es una utilización buena, positiva, tanto para traducir tus textos castellanos o un informe tuyo a un lenguaje que sea adaptable a esa población inmigrante que tenemos. Porque, ¿qué pasa con nosotros? Porque a veces teníamos que dar una charla de prevención a una cuadrilla y eran todos de Casablanca y no hablaban castellano. Entonces, tener una IA, una aplicación que te pueda dar una ficha de información, traducirla al árabe, al rumano, a lo que sea, eso es una aplicación potente de esa tecnología, ¿de acuerdo? Eso, de soslayo, que yo quería decirlo, no entronca con lo moderno. Es decir, la captación, en mi caso, que es lo que a mí me gusta, la exposición a agentes químicos, que en el campo ni que decir tiene que hay una exposición potencialmente peligrosa, aunque dicen, no, pero no pasa nada. No, no pasa nada, no. La aplicación de fungicidas, de fitosanitarios, de abonos. No, pero abonos no hay ningún problema. Pues sí puede haber problema, porque hay algunos abonos que, aparte de nitrato, fosfato, pues llevan un excipiente de sílice. ¿O qué? ¿Cómo que ha dicho? Sílice. ¿Pero es sílice de fracción respirable? Pues no sé, ¿se ha medido? ¿Se ha visto si hay alfa cuarzo ahí o no? ¿Eso cómo va a ser? Pues sorpresa, sorpresa que puede que sea, ¿eh? O no. Pero estamos susceptibles a ser
llamada la atención de nuestro trabajo? Sí, desgraciadamente. Y esto se complica. En este caso, la implantación de tecnologías de dosimetrías personales pasivas sin bombas de captación para poder medir puntualmente o en tiempo real la exposición de los trabajadores, eso es algo maravilloso. Y hay una industria que está investigando mucho. ¿Que en España se está investigando esto? No creo que se esté investigando mucho, aunque daría pie a muchas patentes, porque otros países lo están haciendo. Italia hizo una línea de investigación y sacó un aparato que se llama Radielo. Y eso es un bombazo a la hora de coste, de plusvalía del producto, y nosotros tendríamos que estar ahí más, nosotros me refiero a España, más duchos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? En el campo un problema muy gordo también es la aplicación de la radiación, de la irradiancia solar, que lo tomamos como broma. ¿Qué hacemos? Cuidado, hay riesgo de... Sí, cremita. Cremita. No, pero que eso no es serio. Porque alguien te va a decir, pero alguien se ha preocupado. ¿Qué ocurre? Tenemos el problema de que no hay valor límite. Si no hay valor límite, ¿con qué lo comparamos? Pero sí hay valores internacionales. Y lo más bueno, que ahora ya se han diseñado parches de grafeno, nanotecnología pura, para medir la dosimetría de exposición a radiación solar. Eso es algo innovador y muy útil. ¿Por qué? Porque hay cánceres. Y hay cánceres de piel, melanomas, que puede afectar a mucha gente del agro. Acabando rápidamente, la tecnología de sensores, es decir, yo puedo monitorizar a un trabajador colocándole un sensor en pecho y en axila y tengo en tiempo real un trabajador del campo variando durante 4 horas, tengo una información real de cuál es su temperatura corporal asimilable a la temperatura rectal y cuál es su ritmo cardíaco. Y diréis, ¿eso es importante? Bueno, es importante. Hay métodos de cálculos de estrés térmico. Porque aquí no puede aplicar un WGT en el campo 38 grados, ni el decreto del lugar de trabajo se te queda corto. Entonces tienes que tirar manos de otros sistemas. Pero claro, ¿cómo lo medías? Pues ya lo tenemos. Y son baratos, son tecnologías baratas. ¿De acuerdo? Lo tenemos ahí a la mano, al alcance de la mano. Ritmo cardíaco, temperatura corporal. ¿Y por qué es importante? Uy, ya ves, ya mi autocensura. Me tengo que ir. Acabo rápidamente, 1 minuto. ¿Qué es importante saber aquí? Es importante que esta aplicación de estos dispositivos, ¿por qué lo quiero medir? Porque si aumenta el ritmo cardíaco de un tipo de profesión o de un tipo de ocupación, los valores límite ambientales que nos marca el Instituto es para un ritmo de respiración normal. Una persona normal, más o menos, que aquí habría que entrar si es hombre o mujer, porque nada tiene que ver la capacidad pulmonar, pero el VLA que nos dan es 1, sea hombre o sea mujer. Igualdad. ¿Qué ocurre? Que en ritmo normal tú respiras unas 6 veces por minuto. Perdón, 6 litros por minuto. Pero en ritmo un poquito exacerbado ya respiras 18 litros por minuto, es decir, 3 veces más. ¿Te vale el mismo valor límite ambiental cuando estás metiéndote en el cuerpo 3 veces lo que antes te metías en 1 minuto, ahora lo triplicas? Eso sería una cuestión que habría que estudiarla. ¿La estamos estudiando? No. Con este tipo de aparatos podríamos asimilar. Y último ya, y acabando, es que ¿qué nos encontramos los técnicos también? Que muchas veces te dicen una... Y esto se va a imponer, señores, porque los abogados nos van a obligar a esto. Una aptitud parcial. ¿Por qué? Sí es apto para trabajar, pero está limitado en un movimiento de subida de codo o de carga, no puede cargar mucho peso. ¿El futuro cuál será? Tendrás que decir cuánto peso no puede cargar. Y tendrás que decir qué capacidad de dinas o de newtons tiene que tener para hacer un profesiograma y hacer un perfil de si ese trabajador es apto o trabajadora o no apto. Y para eso ya existen también programas como este del escama que son con biosensores. Le ponen uno aquí, otro aquí en el culo, en la rodilla, en el pie y te hacen como se dice en la película, Avatar. Y esto es aplicable a la prevención de riesgos laborales haciéndolo con un trabajador y puedes estudiar todo el ciclo de trabajo. Y un RULA, un REVA o un OCRA, tú lo puedes aplicar con esta tecnología. Y sabes cuántas veces ha agachado, qué ángulo ha tenido, y esto es aplicación pura y dura de la 4.0, ¿vale? Esto luego se transforma en gráficas y sacas unos informes maravillosos. Pero lo importante, y acabo ya, no es lo bonito que sea el informe, lo útil que sea para luego aplicarlo y recomendar las protecciones colectivas o las protecciones individuales, que también se ha dicho de paso, todavía no he visto mascarillas para hombres o para mujeres. Y eso son temas preocupantes que espero que en el futuro la prevención 4.0 nos ayude a utilizar esas armas, ¿de acuerdo? Y no siempre significa sinónimo de caro.
¿De acuerdo? Muchas gracias. Ahora os dejo que va a hablar Tania de la parte de género. ¿De acuerdo? Sí, ya. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Yo soy Tania, Carlos ya me ha presentado hace un momento y voy a intentar que tú controlar el tiempo, por fin, ¿vale? Y me dice. ¿De qué venimos a hablar nosotros hoy? Bueno, pues venimos a hablar de esto de transformación digital, que sí que es cierto que hemos hablado en los centros de prevención muchísimo este año, ¿vale? Yo tuve la suerte de que Alba me invitó al suyo y estuvimos allí compartiendo un ratito de qué significaba esto del 4.0 y sobre todo en un campo que va a abordar Pepe como nadie puede hacerlo mejor que él, con esa influencia o cómo influye en los factores psicosociales. Pero aquí teníamos que aplicarlo al campo, ¿vale? Es decir, porque el campo es el gran olvidado. Hablamos de las transformaciones digitales muchas veces, pero por desgracia nos olvidamos de este sector. Es un poco, yo creo que lo arrastramos con lo que nos ha contado Carlos hoy, ¿no? Eso lo enfocamos en esos trabajos familiares, en esos trabajos que siempre se han vinculado, el campo se despuebla, nos vamos a las ciudades y un poco terminamos olvidando, los convertimos en trabajadores de segunda, ¿vale? En su protección. Y eso es un poco lo que ahora tenemos que intentar evitar. ¿Por qué? Porque nos vamos a mover en un entorno, en la agricultura, cuando aplicamos este 4.0, donde nos va a llevar a unos entornos VUCA, ¿verdad, Alba? Que esto te lo contaba yo cuando estuve contigo. ¿Por qué? Pues porque todas estas transformaciones digitales lo que nos hacen es que nos movamos en un entorno que va a ser, lo primero, volátil, ¿vale? Tenemos una gran profusión de datos, unos datos que además muchas veces cambian, es decir, nuestros conocimientos se quedan obsolescentes como las lavadoras, ¿vale? Lo que hoy sabía, mañana ya no me sirve. Eso es algo que la obsolescencia no es solo para nuestros equipos y nuestras herramientas. Nuestros conocimientos también se van quedando obsolescentes y por eso yo creo que nosotros siempre lo hemos dicho, lo importante que es compartir el conocimiento. El conocimiento que no se comparte se pierde. ¿Vale? Entonces, es fundamental que podamos seguir compartiendo ese conocimiento, que el conocimiento sea público. A mí me da mucho coraje cuando voy a una de vuestras charlas en los centros de prevención y a lo mejor te dice el ponente, no, es que las transparencias son mías y son mías. Pues cómetelas, ¿vale? Pues cómetelas a ver si te sirven. ¿Por qué? Porque al final no estás compartiendo. Para mí, pues una alegría que la gente pueda utilizar mi transparencia. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que en estos entornos nos estamos viendo que son además muy complejos, ¿vale? Hablamos del campo. A ver, si aquí traemos a un niño de 13 años, nos da 500 vueltas a todos los que estamos aquí con los móviles, ¿vale? Intentad rastrear a vuestro hijo, que seguro que ya os ha puenteado el móvil para que no le rastreéis y no sepáis dónde Pajolera está a las 11 de la noche, ¿vale? Además, nos está creando un entorno incierto. ¿Dónde vamos? ¿Por qué? Pues porque en muchos de los casos estamos viendo lo que decía Carlos, que es bueno, pero también, cuidado, la inteligencia artificial, cuando se usa mal, ¿vale? También nos da mucho miedo. ¿Vale? No, lo hablábamos también con todos estos casos, que está muy bien que recuperemos a Lola Flores para un anuncio de la Cruzcampo, ¿vale? Pero que cojamos a las caras de las niñas, de las compañeras de mi hija del instituto para hacer un vídeo porno, pues eso está clarísimo que no, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todo esto pues nos está generando una ambigüedad, ¿vale? Estamos en un entorno un tanto incierto, complejo, ambiguo, que nos crea muchas dudas, que nos crea muchos temores, pero que yo creo que tenemos que trabajar para conseguir positivizar esos temores,
¿vale? Y sobre todo, evidentemente, aquellas personas que lo utilicen mal, que se les castigue, por supuesto. En la agricultura 4.0, ¿qué nos ocurre? Bueno, pues aquí lo que va a hacer es optimizar. ¿Por qué? Pues porque el Foro Mundial ya lo ha dicho. Señores, que le tenemos que dar de papear a 9.700 millones de personas en 2050. Es que no sé de dónde vamos a sacar los alimentos, ¿vale? Con lo cual la agricultura tiene que entrar en esta revolución y en la siguiente, que dentro de nada empezaremos a hablar de esas 5.0, porque hay que optimizar el campo. ¿Cómo lo optimizamos? Bueno, pues ahora Juan Carlos, que sabe de esto muchísimo, ¿vale? Pues con la incorporación de los robots, de los cobots, ¿vale? Esto pues es algo impensable. Estos están en Nueva Zelanda. Yo aquí todavía no he ido por el campo. Sí que es cierto que tengo que reconocer que yo soy urbanita, que soy de ciudad, pero cuando voy al entorno agrícola, que mi familia es de Castilla y León, yo no veo robots en el campo, ¿vale? No veo estos robots perros, no los he visto nunca cuando ves ovejas por el campo, ¿no? Pero sí que es cierto que esto cada día va a aparecer más. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente, como en la revolución industrial del 19, es decir, esto genera incertidumbre. ¿Por qué? Porque, hombre, el perro no es un puesto de trabajo, ¿vale? Bueno, a lo mejor nos reforman la ley y tenemos que evaluar a los perros. Pero bueno, ¿qué pasa? Que el problema que tenemos es que esto va a quitar puestos de trabajo, con lo cual nos va a generar también un doble valor a esa incertidumbre. Ellos ya están aquí. Los robots están aquí, los cobots están aquí, están a nuestro lado trabajando, muchos de ellos con algoritmos optimizados que aprenden de nosotros, ¿vale? Y que aprenden de sus propios errores, con lo cual a lo mejor hasta llegan a ser más listos que los humanos, que no aprendemos de nuestros propios errores en muchos de los casos. Los exoesqueletos ya los traíais, es decir, la gente de ASPI, que no sé si está por aquí, pues ya nos lo contó en la primera edición de agroseguridad, ya nos habló de los exoesqueletos, ¿no? De cómo esos equipamientos nos van a ayudar, sobre todo para minimizar movimientos repetitivos y posturas forzadas, que hay muchas en el campo, ¿vale? El Big Data, todos esos datos, lo que contaba Carlos, ¿no? La posibilidad de traducir un texto de cualquier idioma, ¿no? Bueno, pues esto en el campo también lo estamos aplicando, pero además lo estamos aplicando ¿por qué? Porque yo necesito predecir el comportamiento del campo y está clarísimo que si puedo predecir su comportamiento, puedo predecir sus patrones, mi producción va a ser muchísimo más óptima. Voy a utilizar muchísimos recursos, por ejemplo, lo vemos. Esto hay que hacerlo, es que lo teníamos que haber hecho ya años en Andalucía, porque estamos perdiendo recursos hídricos. Por ejemplo, hablamos de nuestra sequía, bueno, nos ha llovido en Semana Santa para jorobarnos a los cofrades, pero, a ver, evidentemente, esto ya deberíamos de haberlo instalado. Las plataformas digitales, señores, que no solo nos llevan la hamburguesa a casa. Aquí tenemos una gente de Valencia, mis compañeros de Valencia que están ahí, muchas gracias por venir y apoyarnos, pues tenemos una plataforma, tenemos empresas agrícolas que te mandan las naranjas a casa, las mandarinas, los pomelos. Esto llegará el día de mañana en que ya no vayamos a hacer la compra. ¿Por qué? Pues porque la digitalización y las plataformas se inserten en el día a día del campo. La realidad aumentada, ¿vale? La realidad aumentada con la realidad virtual, lo que antes comentaba la delegada aquí, ¿no? Eso tan importante de simular esas situaciones, el que me enseñen a conducir una máquina, pero sin ponerme en riesgo, ¿vale? Si no sé, si me equivoco, que la cago, que tengo un accidente, pues no. Voy a conseguir que a través de esa realidad aumentada, de esa realidad virtual, la persona esté en contacto con todos los recursos digitales, con todos los recursos de 3D, ¿no? Que es mucho más fácil. Inteligencia artificial e Internet de las cosas, ¿vale? Al fin y al cabo es toda esta digitalización que ya no nos necesita a los humanos, ¿vale? Hace poco se hizo viral un discurso de unos alumnos de bachillerato
que contaban en el discurso, bueno, de cómo ChatGPT les había ayudado en todos los trabajos que habían entregado, ¿no? Está ahí y no podemos ponerle puertas al campo. ¿Por qué? Porque en el campo también tenemos que integrarlo, ¿vale? En el campo tenemos que integrar toda la inteligencia artificial y este Internet de las cosas, ¿para qué? Para hacer cosas en prevención de riesgos laborales que nos lleven aquí, a lo que decía la delegada antes. Yo lo del accidente cero lo veo todavía muy lejano. Llevo 24 años en esto y creo que me quedarán otros 24 si Dios quiere. Pero evidentemente a lo que tenemos que tender es a ¿qué? Pues a evitar los daños. Tenemos que cuidar la salud de nuestros trabajadores. ¿Cómo podemos aplicar, Carlos lo ha adelantado, estos biosensores? ¿Vale? Estos biosensores que vivimos con ellos, lo que pasa que no somos conscientes, ¿vale? Por ejemplo, los glucómetros, ¿vale? Si tenéis familiares diabéticos, bueno, pues esto ha venido a mejorar muchísimo la calidad de vida de estas personas. ¿Por qué? Pues porque estamos monitoreando esos niveles de glucosa en el líquido intersticial y lo tenemos monitorizado. Y ya no es solo monitorizado, cuidado, es que si tienes una situación de bajada o de subida de azúcar anómala, es que te voy a avisar, ¿vale? ¿Para qué? Para que no te pongas en riesgo. Bueno, pues eso lo podremos aplicar en prevención de riesgos laborales. Tenemos que investigar, Carlos lo decía, nos falta recursos, nos falta industria de investigación en PRL. Nuestra guía de vigilancia de la salud de los trabajadores del sector agrario, no me voy a meter mucho, que no voy a pisar la mesa de los compis siguientes, ¿vale? Pues, por ejemplo, nos habla de que todos aquellos aplicadores que están expuestos a organofosforados y carbamatos, pues en este protocolo nos dice que tenemos que determinar esa actividad colinesterásica, plasmática y eritrocitaria. ¿Por qué? Pues porque sabemos que evidentemente se produce una inhibición, ¿vale? Una inhibición en esta colinesterasa y un acúmulo de acetilcolina que nos hace daño en nuestro sistema nervioso central. ¿Lo podremos hacer con un biosensor? Pues a lo mejor sí, ¿no? Sería muchísimo, a lo mejor menos costoso, menos dañino. Y sobre todo también es importante, que me imagino que lo comentarán los compañeros siguientes, que no se nos olvide que sea específico, ¿vale? Es decir, aquí le hacemos determinación de colinesterasa a cualquiera que vemos con un peto verde, ¿vale? Decimos, tú vas al campo, colinesterasa, en los reconocimientos médicos. Hay que ser más específicos, sobre todo porque nos tenemos que especializar, ¿vale? Tenemos que dar. Yo aquí vengo como técnico, como socia de Carlos, pero también vengo como presidenta de ASPA, la Asociación de Servicios de Prevención Andaluza, ¿vale? Tenemos que dar valor a los servicios que nosotros prestamos, hacer y convencer de que lo que hacemos es trabajar por la salud de los trabajadores. ¿Qué nos ocurre? Pues que también tenemos nuestras sombras. Todos estos biosensores, Carlos hablaba del grafeno, utilizan esa palabra tan novedosa de esos nanomateriales. En nuestro último protocolo de productos químicos ya se habla, ¿no? De cuidado, los nanomateriales tenemos que seguir investigando, ¿vale? Ya inclusive en el protocolo nos habla de que en animales ya existen evidencias de que puedan afectar a órganos diana como es el pulmón a través de procesos inflamatorios, de fibrosis, tumores, aparato cardiovascular. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente habrá que ver, ¿no? ¿Influirán, pero a quién? ¿A los trabajadores o podrán dañar a los trabajadores que se dediquen a fabricar esos biosensores? Pero también tendremos que ver si a la persona que lleva ese parche de grafeno, ¿vale?, en algún momento ese nanomaterial puede hacer algún daño. Y para eso necesitamos pasta y necesitamos investigar, que por desgracia es lo que yo creo que falta en este país. Antes creo que he puesto una transparencia que me lo he saltado, me parece, que hablaba bueno, en Estados Unidos esto es algo
que llevan haciendo desde hace muchos años, llevan investigando sobre los biosensores y el Instituto Nacional de Salud americano pone muchísimos dólares encima de la mesa, ¿vale?, para que haya mujeres, como es una ingeniera bioquímica que se llama Natalie Wisowski, que se dedica a patentar e investigar biosensores que puedan monitorizar un montón de productos químicos, no solo la glucosa, ¿vale? Pues a ver si aquí también somos capaces de hacerlo. En la evaluación de riesgo químico vamos a hablar de monitorización ambiental y biológica. Siempre las vamos a combinar las dos. Cuando monitorizamos ambientalmente, ya sabemos, medimos a nivel de persona y a nivel de ambiente, ¿vale? Pero ¿con qué finalidad? Con la finalidad de comparar. ¿Con qué comparo? Pues yo comparo con nuestros VLA, ¿vale? Con nuestros VLA que se actualizan todos los años, pero que parece ser que a las mujeres nos han olvidado, ¿vale? Nos han olvidado, ¿por qué? Pues porque prácticamente en nuestro país, salvo investigaciones que se hacen en los ámbitos universitarios, los estudios epidemiológicos están basados en hombres, ¿vale? Antes la fuerza o la mano de obra fundamentalmente era la población masculina, pero ya llevamos unos añitos aquí, ¿eh? Entonces, yo creo que hay que dar un paso adelante. Los VLA tienen que estar discriminados por hombre y por mujer. ¿Por qué? Porque somos diferentes fisiológicamente, ¿vale? En derechos y obligaciones iguales, pero fisiológicamente somos diferentes, ¿vale? Somos diferentes a nivel endocrino, somos diferentes a nivel reproductivo, somos diferentes, por supuesto, a nivel corporal, de constitución corporal, ¿vale? Y esas diferencias se tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues las mujeres tenemos más tejido graso, con lo cual nos van a influir más aquellas sustancias químicas que tengan una actividad que actúen sobre las sustancias que actúen lipóficamente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que nos vamos a encontrar que productos químicos, como puede ser el benceno, ¿vale?, pues en las mujeres vamos a tardar más tiempo en que ese producto químico salga de nuestro cuerpo. Y además, seguramente, como me afecte a mí, que como afecte a Fernando, pues también va a variar, ¿vale? Porque somos diferentes y eso no se está teniendo en cuenta. Al igual que las afecciones en nuestro sistema endocrino, ¿vale? Desde Europa ya vienen hablando de disruptores endocrinos desde hace mucho tiempo. ¿Recordamos la pandemia? ¿Recordamos cómo nos volvimos locos con el ozono? Pues la ECA lo dijo. Cuidado, es un posible disruptor endocrino. Nos dio igual. Echamos ozono por todos lados porque nos volvimos locos con los productos químicos, ¿vale? 2 minutos. ¿Diferencias fisiológicas en las mujeres? Bueno, por supuesto. Es que ya no es solo que nos tengan en cuenta como mujeres, es que también somos diferentes en nuestra etapa laboral. ¿Por qué? Pues porque evidentemente cuando la mujer tiene la menstruación va a haber una disminución de ese hierro corporal. Esa disminución de hierro corporal va a favorecer la absorción de otros productos, como puede ser el cadmio, al igual que nos pasa cuando estamos embarazadas, ¿vale? Cuando estamos embarazadas, que sí que es cierto que aquí sí tenemos normativa de aplicación, costó trabajo que llegase, pero llegó y luego nos cuesta mucho actualizarla. Sacamos guías, pero reglamentariamente no actualizamos nada. Embarazo, pues atraviesa la barrera placentaria, se excreta en la leche, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Y en el caso de la menopausia, pues nos ocurre lo mismo. Hay una pérdida de calcio óseo, se producen las osteoporosis y evidentemente pues facilitan la absorción de metales como es el plomo. Por eso tenemos que tener en cuenta que existen las mujeres y que las mujeres cambiamos, somos así de complicadas. ¿Qué pasa? Que además nosotros también todos estos cambios tenemos que ver que en esta monitorización biológica, que lo que al fin y al cabo va a hacer es ver cómo está esa dosis interna, bueno, cómo hemos asimilado esa sustancia a nivel interno, si la sustancia se ha modificado, si hay metabolitos, si esos metabolitos ya están afectando a algún órgano diana. Pero ¿eso qué hacemos? Pues al fin y al cabo, cuando hacemos esa valoración, lo que hacemos es
contrastarla con unos valores límite biológicos. Tenemos muy poquitos también. Tenemos una cuarentena nada más de valores límite biológicos y además tampoco están diferenciados por hombres y mujeres, ¿vale? Y ya aquí, por ejemplo, ahí pongo el ejemplo del plomo, ¿vale? Pues el plomo que tiene un valor límite biológico, la Comisión Europea ya nos está diciendo aquí, cuando no se disponga de niveles de referencia, los niveles de plomo en sangre de las mujeres, que no sé por qué ha metido lo de edad fértil, porque es durante toda la edad de la mujer, no deben superar ese valor, ¿no? Y lo bajamos a 4,5. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente estos cambios tienen que llegar. Ahora se va a reformar la ley de prevención. En la reforma que viene del Real Decreto 374 de productos químicos pone una coletilla que dice que se nos tenga en cuenta, ¿vale? Hemos sacado un protocolo de vigilancia de la salud en el 2023 de las mujeres. Solo se nos tiene en cuenta cuando estamos embarazadas. No se habla absolutamente nada más de la mujer, ¿vale? Ni de todos estos cambios que yo he contado. Y ya por último, los equipos de protección individual. Si yo no tengo la S de un tío, yo tengo la S de una mujer. Esto lo hemos vivido en la pandemia, ¿vale? Hemos vivido cómo le enseñábamos a los profesionales sanitarios, aquellos que tenían o que podían disponer de traje, yo lo tengo del amianto, de cuando damos clases de amianto, parezco una bombona, literalmente, porque me está grande por todos sitios, ¿vale? Porque la talla S no es mía, es de un hombre, ¿vale? Entonces, es importantísimo que se diseñen equipos de protección individual para hombres y mujeres, ¿vale? Es fundamental, pero no solo para las mujeres, sino también para las mujeres cuando cambiamos. ¿Por qué? Pues porque nos quedamos embarazadas y cuando nos quedamos embarazadas nos crece una barriga, ¿vale? Con lo cual ese traje también tiene que crecer. Yo no tengo por qué ponerme una talla más de un traje. Tendremos que diseñar los trajes para cuando las mujeres se queden embarazadas. Ni la NASA es capaz de hacerlo, ¿vale? Estas dos mujeres se quedaron en tierra porque no había trajes de astronauta para su talla, ¿vale? Daba la casualidad de que las dos tenían una M y solo había un traje M de astronauta para mujer en la NASA. Y ya por último, muchas gracias a todos. Recordaros, estamos aquí ¿para qué? Para hacer prevención, para que esto cambie. Ya estamos aquí y esto ya ha cambiado. Ya hablamos de esa transformación 5.0, ¿vale? De esa transformación 5.0 que nos debe de llevar a entornos más sostenibles, donde exista esa resiliencia, que podamos aprender de todas aquellas barreras o de todas aquellas fronteras que se nos ponen y que eso nos lleve a volver a poner al hombre y a la mujer en el centro de la prevención de riesgos laborales. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos. Lo primero, agradecer la invitación para estar aquí y yo me voy a centrar en una nueva tecnología. La verdad que cuando preparas dices que voy a hablar, que voy a contar de nuevas tecnologías, tienes un problema, porque desde que empiezas a preparar la que acaba ya no es nueva tecnología. Como decía Carlos, tecnología 4.0, ¿no? Se supone que era para ir añadiendo 4.1, 4.2 y nos vamos saltando de una a otra. Bien, los drones. Antes de empezar, me gustaría hacer un detalle que es: los drones están considerados como un elemento básico para la Comisión Europea y para la Unión Europea, por dos razones. Por la importancia de su nueva tecnología y, segundo, por la creación de empleo. Se prevé que en 2 o 3 años se hayan creado en Europa más de 250.000 puestos de trabajo con drones. E incluso se está trabajando sobre la marca Drone Europa, es decir, de nueva tecnología. Porque, por desgracia, ahora mismo la tecnología de los drones está básicamente centrada en China. Solo hay un fabricante que vende ya el 95% de los drones a nivel mundial. Bien, ¿qué es un dron?
Hace unos años había que explicarlo, pero ya no tiene sentido porque estamos acostumbrados a verlos, los vemos de repente un día que pasamos por la calle. El volcán de La Palma los puso de moda y ahora cada día oímos todos los días en los imagen tomada por un dron y por desgracia también lo oímos todos los días con los bombardeos de Gaza y en muchos sitios. No tienen nada que ver con los drones que vamos a hablar. Realmente, bueno, ahí tenemos una idea de un dron, ¿vale? Realmente más o menos todos tienen la misma tecnología, son muy parecidos, aunque cambiemos de marca. Es un cuerpo con brazos y hélices en los extremos. Aquí tenemos, en ese de la derecha, tenemos el dron más grande que podemos utilizar para agricultura en este momento en España, que se acaba de dar de alta en la Agencia Española de Seguridad Aérea, y como decía Carlos, hace daño, pesa 103 kilos. Aquí tenemos otra marca de Top Gun, aquel es un DJI, pero como vemos, la estructura o la idea de lo que es un dron es muy similar, ¿vale? Normalmente estamos acostumbrados a ver drones pequeñitos, ¿no? Los drones a nivel civil, como digo yo, los conocimos casi por los niños, ¿no? Porque veíamos al niño jugando con un pequeño dron, incluso fue durante 2 años el regalo de Reyes más vendido en España. ¿De acuerdo? Bien, pero por centrarnos en la agricultura, los drones, vamos a tener 2 tipos de drones que vamos a ver para qué los vamos a utilizar. Es curioso que el sector que más maneja drones en España en este momento es la agricultura. Parece raro, bueno, quitando el dron que tenemos mucha gente para hacer fotos, bodas y cosas de ese estilo, a nivel profesional y a nivel de trabajo es el que más tiene. Si vemos las autorizaciones dadas por AESA, el 80% son drones agrícolas. Es decir, y ahora veremos también el porqué. Bien, ahí tenemos un dron que es más parecido a lo que vemos habitualmente cuando vemos un dron volando. Es un dron pequeño de aproximadamente 2 kilos y que es la primera fase del uso del dron para la agricultura, ¿vale? Que es el tema de utilización de cámara multiespectral. Yo digo que los drones es pasar, igual que se pasaron de las cabañuelas a ver el tiempo en el Meteosat, pues es parecido a lo que nos está pasando en este momento, ¿vale? ¿Para qué utilizamos este tipo de dron? Este tipo de dron lo vamos a utilizar fundamentalmente para analizar los cultivos. Con la cámara multiespectral, ¿qué es lo que hace? Pues ve el espectro que no vemos las personas, ¿vale? Y por lo tanto nos va a permitir hacer un análisis completo del cultivo, de la situación del cultivo. ¿En qué tiempo? En minutos. En minutos. Podemos ver todo lo que, cómo se encuentra la zona en la que estamos trabajando, podemos ver todo lo que queramos ver. Y es pasar a trabajar a partir de ese momento de, como digo yo, mucha intuición, que en muchos casos el agricultor tiene una intuición perfectamente y no hace falta que le diga a nadie nada, a pasar a trabajar con datos y a poder trabajar, tener información que luego podemos gestionar a través de inteligencia artificial o cualquier otro tipo de aplicación y de esta manera podemos conocer cómo está nuestro cultivo. Cualquier tipo de cultivo, ¿de acuerdo? Con estos drones pequeños vamos a hacer ese análisis y a partir de ahí vamos a tener los datos para trabajar posteriormente ya con los drones grandes que veremos. De esta manera nos va a permitir conocer un montón de índices y de información de dónde tengo que regar, cuándo tengo que regar, dónde tengo que fumigar. ¿Y por qué? Porque voy a pasar de fumigar a fumigar donde necesito. Con precisiones, ahora mismo con un dron con el RTK, precisiones de medio centímetro de error. Con lo cual tengo una información que me va a permitir trabajar donde necesito trabajar. Si tengo que fumigar, ya no tengo que fumigar todo el terreno, sino que una vez que tengo hecho este análisis, voy a fumigar el punto, el árbol o la zona que necesito fumigar. O voy a fumigar o cualquier otro tipo de actividad, ¿vale? Estos índices nos van a permitir ese trabajo. Y además, a mí me parece también un tema importante de la agricultura 4.0, los drones. Me decía hace poco un agricultor, dice, voy a retener a mi hijo para que se quede a trabajar porque voy a poner drones. Es decir, porque también va a ser un elemento que pueda atraer a que la gente joven no deje el campo.
Porque, como decía Carlos, el campo es duro y la gente joven, lógicamente, no quiere esa dureza. Pero si le damos herramientas que le pueda hacer su trabajo, ya no menos duro, sino más tecnológico. Porque, claro, en el fondo, cuando está un chaval joven en el campo, ve que todo el mundo se tecnifica, pero su actividad no. Entonces lo que quiere también es que su actividad se tecnifique. Quiere formar parte de ese 4.0, igual que forma parte de ese 4.0 otro tipo de profesiones. Bien, una vez que tengo esa información, es el momento de pasar a trabajar. Y aquí me gustaría también hacer una reseña importante. Hablamos, y luego vamos a comentar, pilotos de dron, manejar un dron, pilotar un dron. Pero un dron por sí solo no vale para nada. Porque por mucho que sepa yo pilotar ese dron, si luego no sé interpretar los datos del dron, si yo cuando voy a fumigar no soy capaz de saber cómo tengo que hacer la mezcla del caldo, qué caldo tengo que echar, de nada vale. Y eso está pasando. ¿Por qué? Porque como hace atractivo, a mí a veces me llaman y dicen, mire, es que me he enterado que se está poniendo de moda esto de los drones y agricultura y me gustaría entrar en este mercado para trabajar como empresa fumigadora. Campos arrasados. ¿Por qué? Porque hay que saber fumigar. El dron no elimina al profesional. Igual que el dron cuando lo utilizamos en prevención, no elimina al de prevención. Lo que le hace es ayudarle a hacer su trabajo. Y lo importante no es pilotar, es saber cómo trabajo con él. Bien, con toda esa información, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar al gran dron, al dron de fumigación. ¿Vale? Como vemos ahí, tenemos un dron que lleva su tanque. Si fijáis delante del tanque, lleva un pequeño cilindro, que es un cilindro que funciona en RTK, que nos da esa precisión de milímetros. Es decir, con lo cual nosotros podemos atacar ese punto. ¿Cómo trabajamos? Con esa información que nos ha dado cuando hemos pasado la cámara multiespectral, hacemos unos waypoints y el dron automáticamente va al árbol donde tiene que ir, a la zona donde tiene que ir, fumiga, va a otro árbol donde tiene que ir y va fumigando. ¿De acuerdo? ¿Y qué ventaja tenemos con esto? Fundamentalmente, ¿o qué beneficios tenemos? Perdón, los beneficios que tenemos es que vamos a ahorrar. Y por eso, para mí, es muy importante. Vamos a ahorrar en producto fitosanitario, el cual, además, vamos a contaminar menos, ¿de acuerdo? Y, de esta manera, tenemos algo que yo creo que para los técnicos de prevención es fundamental. Toda la vida se nos ha dicho, sí, la prevención cuesta dinero. Nosotros decimos que es una inversión, pero para el empresario es un coste, porque de entrada adelanta dinero. Y adelanta un dinero que se contabiliza en el plan contable, pero el beneficio no aparece en ninguna casilla que diga lo que te has ahorrado. Sin embargo, aquí tenemos una medida que desde el punto de vista preventivo es muy importante, pero es que además me ahorra costes. Es decir, lo cual creo que es también un elemento por el que está moviéndose mucho más. Probablemente se mueva más por los costes que por ahorrar el riesgo a los trabajadores. Comentaba Carlos que se están haciendo diferentes estudios. El estudio de Fitodrón del País Vasco, en el cual se está demostrando que la efectividad de la fumigación es mucho mayor que cuando se hace por medios convencionales. También se está haciendo un estudio en Sevilla por el Instituto sobre cómo afecta al usuario, lógicamente, de estar en la máquina que está fumigando, como la foto que ponía Tania, una persona fumigando, hemos pasado a tener a 500 metros la persona, con lo cual la exposición o el riesgo que puede tener en esos sentidos es mucho menor. ¿Vale? Todavía no tenemos esa medición que nos pueda decir los datos o estamos trabajando en ello. Es que llevamos 2 años. O sea, hace 2 años no había ningún dron de fumigación en España. En este momento pueden estar volando del orden de 500 drones de fumigación en España. Es decir, nos tenemos que ir acostumbrando a verlos. Como dato curioso, si queréis, en Madrid, el año 2023, han volado 14.000 drones en Madrid capital. 4 al día. Bueno, pues se prevé que eso no sea nada con respecto a lo que viene. Bien, ¿qué ocurre con los drones de fumigación? Tienen una serie de características fundamentales, que es que en general pesan más de 25 kilos.
Y digo esto de 25 kilos porque ahora veremos qué es lo que nos va a marcar las rayas desde el punto de vista del uso. Por lo tanto, van a requerir una autorización por parte de la Agencia Europea la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, ESA. Porque no nos olvidemos que un dron es una aeronave. Y el dron tiene solo, básicamente, dos riesgos. Uno, que choque con otra aeronave que está volando o que nos caiga encima. Claro, si nos cae encima un dron de 103 kilos, probablemente no sobrevivamos, ¿no? Es curioso que cuando le preguntas a la gente que trabaja con drones, le dices, ¿qué riesgos tiene? Porque al fin y al cabo el piloto es un trabajador y por lo tanto tendrá que tener su evaluación de riesgos y todos estos aspectos. ¿Cuál es el riesgo del dron? Todo el mundo te dice lo mismo, que me corte con las hélices. A ver, porque es lo que aparentemente vemos, ¿no? Curiosamente, el riesgo que hemos detectado más importante de un piloto de dron es el estrés. El estrés de manejarlo. ¿Vale? Porque vas a estar poco tiempo teniendo en cuenta que no pase un pájaro, que no pase nadie, que por debajo donde fumigo. Bueno, entonces, eso también tendremos que tenerlo en cuenta y analizarlo. Va a requerir una formación específica y cuando lo que vamos a utilizar es un fitosanitario, tenemos que tener la titulación de piloto aplicador. Y eso es importante, solamente cuando vamos a utilizar fitosanitario. Si voy a fumigar con un producto que no sea fitosanitario, no tengo que tener esa titulación, ¿de acuerdo? La Comisión Europea está trabajando ahora mismo en una directiva para que la fumigación con drones no se considere fumigación aérea, lo cual también rebajará la complejidad del proceso administrativo. Porque lo que está haciendo Europa es quitar el proceso administrativo a los drones a pasos agigantados. Bien, como decía, los beneficios, reducción de riesgos, lo tenemos bastante claro, detección de plagas, análisis de fertilidad, necesidades de riego, casos de fertilizante y costes. Yo tengo una empresa para la que trabajamos que la máquina de fumigación que tenía le costó $500.000 de euros. El dron que ha comprado y que está sustituyendo esa máquina ha costado 15.000. Con lo cual la inversión no tiene color. Es decir, por lo tanto, es algo accesible en la mayoría de los casos para un agricultor. ¿Pero qué necesito yo para manejar un dron? Lo primero que tengo que hacer es darme de alta en AESA, darme de alta como operador, rellenar un formulario y decir, soy operador de drones, soy buena persona y lo voy a hacer bien. Especie de declaración responsable. En España cerramos el año 2023 con 94.000 operadores de drones, que es un número importante, y del orden de 140.000 pilotos de drones dados de alta. Y en los drones el tamaño importa, porque, como decíamos, fundamentalmente, cuanto más grande sea el aparato, la aeronave, más fácil es que podamos producir un accidente. Lógicamente, no es lo mismo que me caiga un dron chiquitín a que me caiga un dron de 103 kilos, ¿vale? Bien, pero fijaros que yo puedo manejar un dron de hasta 25 kilos simplemente con un curso online en AESA y un examen. Es decir, más fácil no nos lo pueden estar poniendo. Sí es cierto que solo hay en este momento un modelo de dron agrícola que tiene menos de 25 kilos, el Agraste 10, ¿vale? Luego nos va apareciendo para distintos pesos o distintas situaciones si volamos en ciudad o volamos en medio del campo y bueno, pues cada vez nos va a ir pidiendo un requisito mayor de formación. Y por último, en la mayoría de los casos donde nos vamos a encontrar con los drones va a ser cuando manejamos el dron pequeñito en la parte superior, en la categoría 1 a 3 y cuando ya empezamos a manejar drones de mayor peso, pues tenemos en el escenario 2 que me permite llevar el dron a 2 kilómetros y dejar de verle. Con lo cual, pero no va a ser lo habitual, porque normalmente en agricultura no vamos a tener una finca que fumigar que tenga 2 kilómetros de longitud, ¿vale? Y la mayoría de los casos, como decía, los drones de más de 25 kilos en los cuales tengo que tener el primer curso y luego una formación específica. Bien, desde el punto de vista de documentación, puedo manejar un dron de 25 kilos
sin tener ni un solo papel, simplemente habiendo dado de alta esa y tener un título, o me va a ir pidiendo mayor. Aquí hacer una referencia al manual de operaciones. El manual de operaciones, desde el punto de vista aeronáutico, nos obliga a tener un apartado que es salud del piloto. Pero curiosamente lo que nos pide de salud del piloto simplemente es que regulemos sus horas de trabajo y que no se drogue, que no beba, que no fume, que esa serie de cosas. Y no aparece ninguna sola referencia a lo que realmente entendemos nosotros como salud desde el punto de vista de prevención. Y hablando con la agencia española, dice, a mí lo único que me importa es que no se drogue para que si tiene un problema con el dron no le pegue contra nadie. Es más, hasta hace 2 años, para manejar un dron, aunque fuera así, tenía que pasar un reconocimiento médico igual que un piloto de un 747, lo cual también era aberrante en ese sentido. Se ha quitado y ahora ya no existe el reconocimiento médico. Es decir, cualquier persona... A ver, no existe el reconocimiento del médico desde el punto de vista de navegación aérea. Otra cuestión es que cuando yo haga mi evaluación de riesgos considere si tengo que hacer reconocimiento o no. Aquí tenemos una cierta discusión sobre cómo el dron puede afectar a terceras personas. Deberíamos tener un reconocimiento médico, igual que por la Ley General de la Seguridad Social. Pero esa discusión es la que tenemos en muchos otros casos, ¿no? Pues como decía, más o menos nos vamos a mover en esos aspectos desde el punto de vista de navegación. Bien, lo más importante para mí desde el punto de vista de todo lo que tenemos en los drones de fumigaciones, no vamos a ir para atrás. Vamos a ver drones fumigando porque los estamos ya viendo, ¿de acuerdo? Es decir, y además España es uno de los países que más lo está haciendo, porque tenemos una característica que nos ayuda, que es la climatología. En Suecia me está lloviendo todos los días y tengo que buscar un hueco para poder utilizarlo. Pero aquí no, aquí en la mayoría de los casos lo podemos utilizar. Nos va a eliminar riesgos para el trabajador agrícola y nos va a eliminar riesgos medioambientales. Por lo tanto, tenemos algo que dice, bueno, pues, ¿qué más utilidad le puedo ver que algo que me elimina riesgos para personas del medio ambiente? Nos reduce los costes, como hemos comentado, porque gastamos menos fitosanitarios, porque no machacamos el cultivo cuando pasamos con la máquina para fumigar, porque puedo fumigar aunque ayer haya habido una tormenta y esté en barrizal, porque no tengo que pisar el terreno, ¿vale? Y luego, algo importante que ayuda a lo anterior, es una tecnología accesible. Estamos hablando de unos costes, el dron que hemos visto de 103 kilos cuesta del orden de los 15.000 euros, la máquina $500.000. Con lo cual, una empresa de fumigación, por los datos que voy viendo yo con las empresas en las que trabajamos, aproximadamente amortiza el coste del dron entre 6 meses y 1 año. A ver, un agricultor que lo compra para él mismo, como no vuela tantas horas, tardará un poco más en amortizarlo. No es accesible porque además no son aparatos que habitualmente fallen, que necesiten revisiones muy complejas, con lo cual también eso me facilita. ¿De acuerdo? Y por último, es accesible porque puedo sacarme la titulación para manejar el dron relativamente fácil. ¿De acuerdo? Como decía Tania, si encima se lo doy a mi hijo, que tiene ya los dedos de la Nintendo acostumbrados, todavía mucho más fácil. Y os puedo decir que nosotros estamos trabajando con agricultores de 80 años que están comprando un dron y lo están manejando, y agricultores de 20. Es decir, la complejidad no es grande y, por lo tanto, es muy fácil de acceder a ella. Y, por lo tanto, vamos a ver cómo se sustituyen todos los temas de fumigación con los drones. No va a dejar de existir máquinas, no van a dejar de existir robots, también existen especies de drones que van por tierra para fumigar, pero a partir de ahora va a ser imparable. Es decir, y por lo tanto tenemos que aprovecharnos de eso y tenemos que ayudar al campo que utilice esa tecnología. Y por mi parte, muchas gracias.